No soy gay, no soy rique, no soy clase media, no soy blanque, no soy rubie, no deseo ser complaciente con el régimen heterosexual, no soy ciudadana europea. En estos momentos no tengo papeles más que esos que se usan para liar marihuana. No acepto el contrato obligatorio de la heterosexualidad tóxica dependiente de la exclusiva genitalidad. No soy de la diversidad sexual ni de la sexo-género-diversidad, esa especie de construcción conceptual amigable de aquello que se separa de la ortopedia heterosexual, construida desde la cis-heterosexualidad. No soy homosexual, esa categoría que forma parte del discurso médico occidental que reduce a todo a un genital. Si lo queer es una categoría apropiada desde la blanquitud académica derivada a una moda, pues tampoco lo soy. No quiero ser parte de esa categoría neocolonial de construcción de nuestros cuerpos. Soy intensamente negre. No es mi intención hacer una genealogía del concepto queer. Me genera contradicciones e incomodidad, y más aún en el auditorio con personas euroblancas. Para mí es importante hacer una distinción identificativa de una práctica política de resistencia agenciada con cuerpos etnorracializados, migrantes, negres y posteriormente higienizados y blanqueados por discursos académicos, la estetización y por el mercado. Abrazo a hermanes negres racializados del sur global que intentan hacer una reencarnación, un resistir de lo queer, y sé que ha sido un intento de repigmentar el cuerpo blanco, hegemónico, universalizado de las disidencias sexogénero. La ratificación de los cuerpos, lo queer, amerita ser leído desde la manera en que se construyeron colonialmente los cuerpos otros, rarificados, exotizados, bestializados por la mirada blanca. No quiero apelar a la razón en este texto, sino a las fuerzas emocionales que nos mueven. Recuerdo a Audre Lorde, quien decía en su texto La hermana extranjera: los padres blancos nos dijeron pienso, existo. La madre negra que todas llevamos dentro, la poeta, nos susurra en nuestros sueños. Siento, luego puedo ser libre. Y esos susurros y esa madre que nos susurra, en mi caso, viene con toda la fuerza de la cosmopolítica yoruba y la energía de los orishas que estuvieron rodeando mi socialización. Esas oralidades ancestrales que ayudaron a construir mi cuerpo no binario. Esas narrativas cosmológicas que se enfrentaban a los relatos de la razón colonial sobre nuestros cuerpos y que bajan como susurros de la voz de Ojumare y se mueven en la encrucijada de caminos de Ejú, en la picardía y la perversión de Elegua, con la temporalidad erótica sexogenérica de Adodi y envuelta en esa forma de amar, relacionarnos de oshunalidad. Para mí, esto se traduce en afectividades no binarias, no dimórficas, cuerpos marginados que nunca leyeron a Judith Butler y al canon blanco hegemónico queer, pero quizás bailaron Vogue con los negros de París is Burning y dialogaron con deidades incaicas que inspiraron a Giuseppe Campuzano y su Museo Travesti del Perú. En esas referencias he empezado a construir este cuerpo otro, este cuerpo negro, este que tuerquea en fronteras genéricas, amamantado por la cocaína, reggaetón, telenovelas e intoxicado de textos de canon clásico sociológico europeo, tropicalizado, barroquizado en el Caribe de la Via Yara. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada de Nación Marica, producido y trabajado por el Movimiento Maricas Bolivia, una producción que toma las calles, una producción cuya premisa es precisamente la toma política del espacio público, porque creemos que nuestras discusiones, las discusiones en torno a la población LGBTIQ, en torno a los temas de las poblaciones maricas, machorras, trabas, también tienen que ocupar la calle, también tienen que estar en el espacio público. Empezamos esta jornada saludando a todas las maricas, a todas las eusas, a todas las orcochis, a todas las trabas, a todas las tracas, a todas las marimachas, a toda la población disidente sexual que nos sintoniza, que nos escucha, que nos ve semana a semana a través del canal de YouTube Movimiento Maricas Bolivia. Nos encontramos en esta jornada, en esta ocasión, desde la Plaza del Maestro, en la zona de Villa Fátima, muy cerca al mercado, al edificio de Adepcoca,
Nos encontramos en esta zona precisamente porque queremos abordar varios temas que tienen que ver con las corporalidades afrodescendientes, afrobolivianas, con la movilización, con la migración que de repente generan también estas corporalidades, estas culturas, ¿no? Y que se asientan en este sector de la ciudad, ¿no? La gente que migra del norte yungueño, que migra de Yungas y de todas las comunidades aledañas, estos sectores y los que vienen como Villa del Carmen, como Chuquiaguillo, como Calajahuira, son los sectores donde se asienta toda esta migración. Para este programa nos encontramos con Yasmín Solís Peña. Yasmín es una compañera que muy amablemente ha aceptado nuestra invitación para hablar de los temas que les proponemos para esta jornada. Yasmín, bienvenida a Nación Marica. Muchas gracias, gracias por la invitación. Yasmín, queremos que te presentes, desde dónde te enuncias, cómo te enuncias, tus estudios, ¿no? Y qué temas estás trabajando. Bueno, podría decirse que tengo dos diferentes tipos de presentación de mí misma, justo hablando de las categorías identitarias y de lo cortas que se quedan para intentar mostrarte ante otros, así sean tus otros, o sea, como tu círculo, quienes pueden entenderte, u otros, a quienes nunca has visto, vas a ver una vez. Pero bueno, ya serían como... La primera presentación está como más dirigida hacia el movimiento activista. Suelo presentarme como mujer, joven, bisexual y negra, porque en esas 4 categorías encuentro una serie de elementos transversales a muchas personas, a muchos tipos de, no sé, pues, experiencias relacionales, estructurales, problemáticas, que pueden ser vividas desde mi cuerpo, al mismo tiempo que por múltiples cuerpos, ¿no? Esa es mi intención con esa presentación. Después, ya como más una presentación dirigida más hacia la academia, prefiero enunciarme desde los haceres, ¿no? Desde mis haceres. Entonces me presento como antropóloga, activista y artista, porque esas son como las 3 aristas principales en las que me muevo. Mencionas la palabra bisexual, pero también lesbiana, digamos, ¿no? O sea, estos 2 espacios o categorías, vamos a decir, que funcionan en tanto, tú lo planteas en tus estudios, ¿no? Como representación, ¿no? Pero también como, yo siento que también una suerte de hacer, como planteas desde otro lugar, ¿no? Hacer en el entendido de la visibilidad, del trabajo activista, hacer en el entendido de pensar, digamos, la sexualidad más allá de la hegemonía heterosexual, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo entiendes estas categorías? Y si sales, porque la idea también es salir de estas categorías, ¿no? Lo lésbico y lo bisexual, en el entendido de tu enunciación negra, como lo enuncias. Pues yo respeto mucho a la clásica Judith Butler, ¿no? La clásica Judith Butler de los 90, que bueno, es una de las precursoras de lo que hoy ya está consolidado como las teorías queer, y ella es la que va a plantear, bueno, es como parte de todo este giro que está siendo muy crítico a la representación, a las identidades, porque muchas veces se va a considerar que las identidades es como una etiqueta que te pones y se queda como ahí congelado en el tiempo, se queda ahí a pesar de las relaciones, a pesar de los cambios. Todos sabemos que estamos en continuo movimiento y que estamos cambiando todo el tiempo. En ese sentido, las palabras también van cambiando. La categoría LGBTIQ+, es bastante contemporánea, muy moderna, y por supuesto los sentires, los afectos y los haceres cotidianos de la humanidad, desde el principio de la humanidad hasta hoy, van mucho más allá de cualquiera de esas categorías, ¿no? Entonces, si bien sí me presento como mujer bisexual, negra, etcétera, son categorías identitarias que he adoptado también muy ad hoc a toda esta crisis de la representación, ¿no? Un poco poder poner sobre la mesa todo eso que normalmente está negado, pero al mismo tiempo intento ser siempre muy crítica con ellas, ¿no? La idea también es eso, ¿no? En un contexto donde lo LGBT precisamente está quedando chico también, ¿no? O sea, yo siento que ya, por ejemplo, las disidencias sexuales están sobrepasando esas categorías, ¿no? Y ahí me da mucho gusto que pase eso, porque, o sea, se trata de eso, ¿no? De movernos, movilizarnos, transformar, ¿no? Todo eso. Y también porque es un movimiento que viene mucho de los jóvenes y las jóvenes, y les jóvenes, ¿no? Son ellas que están renunciando, ¿no? A lo LGBT y se están enunciando desde otros lugares, ¿no? Precisamente yo siento en esa búsqueda también de
no sé si de representación, pero para mí funciona más en términos también políticos, digamos, ¿no? De cómo, digamos, me enfrento a esas otras categorías que de repente generan otra suerte de norma, digamos, ¿no? También es salir o interpelar, digamos, todo ese ejercicio, ¿no? Lo otro que nos gusta o que nos gustaría hablar, claro, es de la autodeterminación negro, ¿no? En Bolivia, cuando hablamos de corporalidades afrodescendientes, hablamos precisamente de afrobolivianas, ¿no? Bolivianas o afrodescendientes, ¿no? Muy pocas veces se escucha el término de negro o negra, ¿no? ¿Cómo tú estás trabajando esa enunciación? ¿O cuál es la propuesta de repente que te ha permitido construir esa enunciación, ¿no? Tal vez para mí la diferencia entre el término afroboliviana y negra sería un poco la diferencia entre los términos diversidad sexual y disidencia sexogenérica, ponte, ¿no? Me parece que son categorías que, claro, como la enunciación de la negritud, tú bien lo has dicho hace un rato, viene mucho desde el movimiento de las Panteras Negras, ¿no? De Angela Davis, es una de las precursoras más importantes del feminismo negro. Entonces viene bastante de ahí, de la crítica a la blanquitud que involucran las otras palabras, ¿no? Como lo afro o lo de color, que bueno, también puede ser discutido ya con María Lugones, que lo de color pues sería un amplio abanico de muchas otras cosas además de lo negro, pero para mí, bueno, en este contexto al menos, de color, afro siguen siendo categorías blanquizantes, ¿no? Así como no quieres realmente decir lo que es, ¿no? Es un tipo de racismo mucho más sutil y que está clavado ya en el inconsciente. Entonces, pero siguen siendo categorías. Me parece que esta como que reivindicación de lo negro, si es que está pasando, yo lo reivindico al menos, tiene mucho que ver con la reivindicación de lo indio, del movimiento indianista del siglo pasado. Es algo que va a pasar y vamos a seguir adelante. Claro. En esa medida, claro, la enunciación negra o la enunciación de las corporalidades, subjetividades y sexualidades de la negritud, hay un ejercicio político, ¿no? Primero, o sea, claro, de interpelación, digamos, a esa blanquitud, digamos, social, ¿no? Cultural también, ¿no? Que asume una suerte de superioridad, ¿no? Pero también una suerte de cuestionamiento al interior de la colectividad, ¿no? Porque, claro, hay mucha gente que no se va a asumir desde el insulto, ¿no? Que eso más bien la va a desplazar, la va a violentar, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos eso de repente, ¿no? En una sociedad, ponte La Paz, en la que vivimos y asociamos, digamos, a la colectividad afro, primero a los yungas. Bonito, ¿no, Llamito? Dale, no hay problema. Entonces, asociamos a esa colectividad a los yungas, ¿no? Pero también como que el primer nombre que tenemos de toda esa colectividad es afrodescendiente o afroboliviana, ¿no? No van a asumir, o tú crees que van a asumir, o hay gente que se va a aperturar, o quiénes se van a aperturar a la enunciación de la negritud. Pues quiénes, no lo sé. Lo que pasa es que no sé demasiado sobre la diáspora afrodescendiente en general, y menos sobre las colectividades afrobolivianas, porque es bien difícil dar con ellas. Es bien difícil, incluso desde mi negritud a mí me cuesta, porque no hay como que, no sé, como en la nación aymara, así como algunos elementos culturales, ancestrales y ese tipo de cosas, ¿no? Lo único que parece unir a la negritud en Bolivia es como la saya, y solo hay grupos de saya para reunirte con afrodescendientes bolivianos. Y yo no me acerco a esos porque considero justo que es una folclorización que a mí en lo personal me ha molestado desde siempre, porque me interpela. Una vez para la entrada universitaria me ofrecieron entrar de guía, que me iban a pagar todo. Yo no sabía bailar saya, iba a ser solo su figura estrella, digamos, ¿no? Y un poco eso, la crítica que también hacen muchos activistas a la marcha, ¿no? LGBT, que al final termina siendo una figurita para el póster de las grandes compañías. Entonces, bueno, eso, no me he acercado lo suficiente, pero considero que hay grandes pensadores afrodescendientes en toda Latinoamérica que sí pertenecen a la diáspora afro-latinoamericana, a la diáspora afroamericana, que están considerando la categoría de negra o negro o negre como una reivindicación de ese estilo, ¿no? Del estilo que yo planteo.
Estás escuchando, estás viendo Nación Marica por el canal de YouTube Movimiento Maricas Bolivia. Nos encontramos en la Plaza del Maestro, en la zona de Villa Fátima, y estábamos conversando con Yasmín Solís Peña, antropóloga, bisexual, mujer, joven, una compañera que está hilando fino en cuestiones también que tienen que ver con el análisis antropológico, académico, ¿no? Respecto de la población LGBTIQ en contextos de comunidades indígenas, rurales, campesinas. Estamos en este programa justamente hablando primero de las corporalidades afrodescendientes, corporalidades, subjetividades y sexualidades negras, pero también vamos a entrar en el tema de lo LGBTIQ y lo indígena o lo indio. Yasmín, en esta segunda parte nos interesa analizar dos cosas, ¿no? Sobre las corporalidades negras, afros, y un tema es precisamente que es muy problemático y conflictivo, es el de la hipersexualización. Te hablo, por ejemplo, del espacio gay, ¿no? Cómo de repente circula el cuerpo negro, el cuerpo afro en el ambiente gay, ¿no? Para empezar, circula poco, ¿no? Porque no hay como lunares, vamos a decir, ¿no? de gays, pero también circula, digamos, en el porno gay, ¿no? Y ahí hay una mirada muy hipersexualizada, ¿no? Se construye una representación del cuerpo y del sujeto afro como el potente, el viril, ¿no? Hay una suerte así incluso de animalización en ese ejercicio, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es, en los espacios en el que tú has circulado, ¿se da, digamos, esto de la hipersexualización del cuerpo afro? ¿Y cómo? ¿Cuáles son esas características de la hipersexualización? Sí, en definitiva, bueno, pues ahí está, ¿no? Yo solo leo feministas, pero bueno, entre las referentes feministas que puedo citar estarían Ochi Curiel, la propia Angela Davis, María Lugones, que claro, te muestran, ¿no? el detalle histórico de cómo los cuerpos negros han sido hipersexualizados básicamente solo desde el proceso de esclavitud, en el cual pues habían estas relaciones sexuales, o sea, es bien interesante. También hay otros antropólogos que lo plantean así desde Colombia, como la resistencia sexual del cuerpo negro ha sido también importante para poder mantenerse en el espacio en el que se ha mantenido, ¿no? Y en ese sentido hablaban de los hombres blancos que durante el día estaban con sus señoras blancas y que bueno, podían ser racistas, podían ser explotadores, pero durante la noche se convertían en perros fieles de las mujeres negras que se prostituían, que habían conseguido su libertad, ¿no? Entonces, nada, por ahí van las perspectivas. Obviamente hay una hipersexualización. Creo que es lo que más he experimentado en forma de racismo en Bolivia, porque pues obviamente el racismo se experimenta distinto según el lugar geográfico en el que estés. En Latinoamérica es más o menos parecido. Atravesando las fronteras te das cuenta que eres negro en un lugar y eres negro en el otro y te tratan más o menos de forma similar. Pero sí, la hipersexualización está muy presente en toda Latinoamérica, la padecen hombres negros de forma muy evidente, pero también las mujeres negras, y eso es algo que me enteré recién así cuando empecé a ir a boliches y cosas así en la universidad, ¿no? Porque en efecto era un objeto exótico, atractivo sexualmente, ¿no? En boliches LGBT y en boliches heterosexuales, ¿no? Entonces he recibido más o menos el mismo trato por hombres heterosexuales que por mujeres lesbianas y bisexuales. Y Yasmín, ¿cómo opera, digamos, esa hipersexualización? Si podemos no sé, ser un poquito más puntillosos, ¿no? ¿Qué elementos, digamos, te permite decir que hay una hipersexualización social, pero o sea, a nivel social, hetero, digamos, pero también en el ambiente, ¿no? O sea, ¿en qué términos se te acercaban, digamos, y para insinuarte qué cosas, digamos? Pues sexo, de diferentes maneras. Hay desde quienes son mucho más sutiles a quienes son extremadamente directos. Una de las, digamos, variables comunes que podía encontrar era la negativa de la negativa, ¿no? Así como, no me puedes estar diciendo que no, ¿no? En ambos ambientes. Y claro, no sé, además de la insistencia, pues sí es la forma en la que te miran, ¿sabes? Es como, no solo como si quisieran apropiarse de tu cuerpo sexualmente, sino como si se sintieran con el derecho de hacerlo.
Claro, y ahí, por ejemplo, hay un tema también del machismo, ¿no? Hay un tema también o sea, en el mundo hetero, digamos. Bueno, y en el mundo lésbico También. y bisexual también, Sí, ¿no? O sea, también. hay prácticas machistas, ¿no? Que claro, o sea, sin afán de justificar, o sea, naturalizamos todos y todas, ¿no? Entonces, y de repente también somos, o sea, nosotras producimos actos violentos machistas contra otras cuerpos, otras subjetividades, ¿no? Pero acá, por ejemplo, justamente hablando del tema con Roberto, nosotros comentábamos sobre un compañero gay, ¿no? Que Roberto lo conoce, y que estaba como fascinado, ¿no? O sea, gay, fascinado de ser el objeto de deseo de todos, ¿no? Todos lo buscaban porque era dotado, ¿no? Porque era potente, porque cumplía con todas las maricas, ¿no? O sea, era el más buscado, el más apetecido y el más deseado, ¿no? Y yo le decía a Roberto, pero en ese ejercicio ahí está asumiendo él, digamos, que es un objeto sexual, ¿no? Que es una máquina sexual, y él está a gusto con eso, ¿no? Pero en el fondo hay una suerte así de hipersexualización, de reducirlo a la categoría de máquina de sexo, cumplidor, etcétera, ¿no? Pero ahí también hay una deshumanización, ¿no? Y eso en el fondo, yo siento que eso es racista, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo tú abordas ese tema, digamos, ¿no? Si estabas, no sé, no voy a decir feliz, ¿no? Pero si estabas así como, o sea, tú sí estabas consciente de lo que estaba pasando, ¿no? Por toda la carga, yo siento, machista y misógina que también hay en esos actos, ¿no? ¿O cómo lo analizas? Ay, pues ese es un gran debate de los feminismos, ¿no? De hecho, es una de las principales divisiones, ¿no? Están, bueno, ahora un poco traducido en nuestra contemporaneidad de feminismos que existen, podríamos decir que están las abolicionistas, que consideran que cosas como el trabajo sexual siguen siendo una forma de explotación y que siguen siendo pues una opresión para el cuerpo y que quieren abolir por eso cualquier forma de explotación, ¿no? Sexual. Y también están, no sé, como grupos de mujeres feministas que vienen desde el trabajo sexual, ¿no? Que no han sido víctimas de trata y tráfico, que no, o sea, que están ahí por decisión, porque es un trabajo que... Y uno de estos discursos me parecía bien interesante, que decía, en todos los trabajos se explota el cuerpo, solo que nosotros seguimos teniendo una especie de... y eso debe ser una herencia cristiana, ¿no? Así como idealización de la vagina, así la vagina es intocable. En tanto la vagina no se está explotando, está bien que te partas el lomo trabajando 12 horas al día limpiando baños, ¿no ve? Entonces, nada, desde ese punto de vista, yo te digo, recién me enteré de esto de la hipersexualización cuando empecé a salir a boliches, pero yo antes de eso, desde que inicié mi vida sexual, siempre me había considerado bastante libre, digamos, ¿no? Entonces, al principio me había enfrentado con los estereotipos machistas típicos de el ser una señorita, ¿no? De solo tener sexo con un chico, además con el que estés, no ve que te ame y cosas así. Además, fui educada en un colegio católico. Y ese tipo de estigmas. Al principio me enfrenté con eso y luego me encontré con la hipersexualización y fue, ¿cómo me enfrento a esto desde mi libertad sexual? Porque a mí sí me gusta expresar mi libertad sexual y no me gusta que me cosifiquen por eso, digamos, ¿no? Lo sigo enfrentando, de alguna forma lo que intento es simplemente ser consciente del territorio que mi cuerpo significa y desde esa base pues asentarme en eso, ¿no? En la libertad, esencialmente. ¿La hipersexualización es racista? Es racista. ¿Por qué? Porque justo por el proceso histórico, cultural por el cual se ha atravesado para llegar a ese punto, ¿no? El hecho de que tú creas que él, por ser negro, tiene un pene gigante, no es una casualidad, es una imposición sociocultural que viene desde hace siglos. Y no lo crees de los chinos, y no lo crees de los latinos, y no sé, es racista por eso. Otro elemento que queremos analizar, Yasmín, es precisamente lo que tú planteabas ya, la folclorización de la colectividad, del movimiento afro en Bolivia, específicamente en La Paz, ¿no? Cuando nosotras decimos, o la sociedad en general dice colectividad o movimiento afro o negro, negra, negre, la primera asociación es saya afroboliviana, ¿no? Yo siento que es ya este conjunto musical, grupo musical, folclórico, muy popularizado, ¿no? Muy mediático también porque está en muchas presentaciones, actividades, desfiles de modas, la marcha del orgullo gay, ¿no? Entonces tiene una presencia muy visible, tiene una presencia muy popularizada, ¿no? Muy masiva también. Pero esa asociación
está haciendo que se invisibilicen los otros terrenos, digamos, de acción, ¿no? Artistas, políticos, políticas, académicas, ¿no? Entonces, como que invisibiliza, ¿no? Y de repente hay gente que puede asociar como tú nos planteabas, ¿no? O sea, te hacen invitaciones reduciendo, ¿no? Reduciéndote a la saya afro-boliviana, ¿no? ¿Qué piensas de este grupo en particular, que es la saya afro-boliviana? Pues pienso que es como si redujeras toda la nación aymara a la morenada. Bueno, esa es la peculiaridad de las folclorizaciones, ¿no? Que justamente están bastante sesgadas. Yo no sé si puedo opinar mucho al respecto de la saya afro-boliviana, porque como te digo, he tenido una suerte de resistencia hacia el baile y hacia la música. No obstante, tenía, sí me acuerdo, una compañera que era así muy fan de lo afro, y ella le encantaba, por ejemplo, Tocaña, que se dice que es una de las cunas de lo afro, o sea, como música y como danza. Y solíamos visitar Tocaña, ¿no? Y las personas parecían felices con lo que hacían, y de alguna forma sí estaban reivindicando, pues sí, categorías identitarias, y sí estaban haciendo lo mismo, digamos, que yo hago al anunciarme como bisexual, poniendo sobre la mesa algo que suele estar negado. En ese sentido, pues yo respeto la saya, yo no me metería ahí porque tengo esta resistencia a lo folclorizante, ¿no? Pero reducir, digamos, cuando dices, ¿no? Reducir toda la nación, la cultura afrodescendiente, afroboliviana, negra, a la saya, cuando hay otras expresiones más, hay muchas expresiones más, ¿no? Culturales, musicales, etc. ¿Tú crees que eso es un acto racista? O sea, ¿puede devenir en un acto racista? Cuando, claro, el sujeto ajeno reduce, digamos, a la saya afroboliviana, a la nación o a la cultura afro, ¿no? Sí, en efecto, no solo la reducción, sino además la panfletización, ¿no? El querer ver, por eso no voy a Alegría, el querer ver así la figurita que te hace sentir más inclusivo, ¿no? Pero también hay otros elementos, digamos, dentro de la saya afroboliviana, ¿no? O sea, por un lado está la saya afroboliviana, que hasta donde yo sé, y puedo estar muy equivocado, digamos, son como grupos, no sé si endogámicos, ¿no? O sea, de repente se generan así, uno que no es afro, digamos, no puede ingresar ahí, ¿no? Es como un grupo exclusivo, digamos, que no sé si están guardando o están custodiando, digamos, precisamente, no sé, el origen étnico, ¿no? O también la música, la cultura, ¿no? Pero yo siento que es así como un reservorio así de lo que está pasando con la saya afroboliviana, ¿no? Pero por otro lado están estas otras categorías evidentemente racistas, ¿no? En las fiestas populares, que son los negritos, ¿no? Que bailaba el colegio Ayacucho, ¿no? Y se pintaban, claro, se pintaban la cara, ¿no? Y eran populares en las entradas folclóricas. En Oruro, en el carnaval de Oruro, todavía se baila, ¿no? Los negritos, que no es saya afroboliviana, tampoco es caporal, ¿no? Son los negritos de la saya. En el carnaval de Oruro hay ese conjunto, ¿no? ¿Tú crees que la saya afroboliviana está propiciando eso, digamos, ese acto racista de los negritos, o no, o es ajeno, o es una mirada que viene, claro, desde el sujeto que es ajeno a entender la saya afroboliviana? Ay, pues tal vez ambos son un poco ajenos y un poco internos. La verdad es que no sé mucho de la danza de los negritos. Sé que hubo un escándalo hace unos años, me llegó algo de información al respecto, pero nunca he visto la danza, no sé en qué consiste. Dicen que es una burla hacia la negritud, pero no sé, es decir, si nos remitimos a los orígenes de muchas danzas, por ejemplo, recién estaba escuchando del Auki Auki, que no es la ridiculización de los españoles, ni de los doctorcitos, ni nada, sino que viene de una tradición mucho más antigua de materializarse el cerro, ¿no? De encarnar el cerro. Entonces, en ese sentido, para mí, las danzas pueden servir como un puente de comunicación con otras formas de existencia. En cuanto a lo afro, hay tantísimo que estudiar. Y, la mayoría de las referencias afro en Latinoamérica se limitan solo a lo yoruba, pero existe una multiplicidad más de otras formas de ser y existir, ¿no? Que vienen desde África. Entonces,
En ese sentido considero que son interesantes las danzas, pero ya sacadas de ese contexto me parece peligroso, pero bueno, las personas lo hacen y son felices haciéndolo. Tampoco me puedo meter en sus formas de ser. Claro que sí. Estás viendo, estás escuchando Nación Marica por el canal de YouTube Movimiento Maricas Bolivia. Nos encontramos en la Plaza del Maestro, en la zona de Villa Fátima, conversando, dialogando, reflexionando con Yasmín Solís Peña, antropóloga, joven, bisexual, una compañera que está trabajando precisamente, teóricamente, académicamente, ¿no? sobre la presencia de población LGBTIQ, las representaciones de población LGBTIQ en las comunidades indígenas y afrodescendientes también, por supuesto. Yasmín, en esta tercera parte lo que queremos es un poco hablar del trabajo que vienes desarrollando, ¿no? Primero, antes de entrar a tu trabajo académico, tal vez hablar un poco desde tu experiencia, ¿no? como cuerpa bisexuala, ¿no? Cómo una cuerpa bisexuala se instala en la familia, ¿no? En la comunidad, en la colectividad afro, ¿no? Desde este ejercicio de sexualidad desobediente, ¿no? Porque vamos a decir que la heteronorma, ¿no? Es pues, digamos, como que la norma hegemónica que ha atravesado todas las culturas, ¿no? Desde aymaras, quechuas y también las afrodescendientes afrobolivianas, ¿no? ¿Cómo se instala una cuerpa bisexual en esta colectividad que también ha asumido esa norma, imagino? Pues bueno, creo que ahí tienes como dos sesgos hipersexualizantes, ¿no? La negritud y la bisexualidad. La bisexualidad también está asociada así como a la promiscuidad y ese tipo de cosas. En ese sentido creo que realmente no he tenido muchos problemas en mi familia al menos, pero claro, de mi familia no ha salido mucho tampoco la cuestión, ¿no? No sé, no me veo en el pueblo, digamos, dando un meeting político sobre la bisexualidad. No obstante, bueno, además porque pienso que no puedo ir a ningún lugar a imponer mis formas de pensar y ver, ni siquiera a mi pueblo. No obstante, las prácticas están ahí, ¿no? O sea, más allá de que se denominen bisexuales o lesbianas o gays, existen, siempre han existido. Y en mi pueblo es muy evidente. Así que no ha habido gran problema por eso. Creo que no es relativamente natural, digamos, casarse muy jóvenes, tener familias muy jóvenes y después de cierto tiempo empezar a explorar la vida sexual con el compadre, con la comadre, en las fiestas, en la fiesta del otro pueblo, ¿no? Entonces, no puedo hacer meetings políticos, pero seguro puedo chismear de la vida de todos, ¿no? Y en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud, en todo este proceso de la vida y tu experiencia en el pueblo, por ejemplo, ¿tú has encontrado otras cuerpas así desobedientes o subjetividades de chicos, ¿no? De chicas, ¿no? O de cuerpas trans igual? ¿Cómo es la convivencia ahí, digamos, ¿no? De un cuerpo gay o de un sujeto gay, afro, o lesbiana o trans? ¿En la comunidad? En la comunidad. Pues cuerpos trans sí que no he visto, mentiría. Pero sí muchos cuerpos bisexuales, porque como te digo es muy común así explorar la sexualidad después de tener hijos. Y creo que hay o sea, es que claro, también está bastante permeada toda esa zona de los Yungas. Mis papás son de Ocobaya, que es más allá de Chulumani. Toda esa zona de los Yungas está bastante permeada por lo andino, ¿no? Hay muchas costumbres aymaras, entonces ahí está bastante arraigado la necesidad de conformar una familia para que puedas pues ser feliz, ¿ya? Para dejar tu tierra, para que puedan trabajar en familia. Y en tanto puedan asumir esa unidad familiar, no pasa nada, puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, ¿no? Pero sí es como una responsabilidad como en la comunidad, porque las comunidades no están formadas de individuos, ¿no? Están formadas de familias. Entonces es importante para la comunidad andina la familia, la capacidad de procrear. Es un poco lo que plantea Alison Spedin en un estudio precisamente sobre homosexuales en los Yungas, ¿no? Sí. En tanto exista, digamos, la unidad doméstica, que pueden ser dos lesbianas, que puede ser un gay, ¿no? O no sé, o compañeras trans, y funcionen colectivamente en el trabajo comunal, ¿no? En el trabajo de AINI, ¿no? Entonces ahí como que se saltan, digamos, el tema de la homofobia, ¿no? Sí. Aunque imagino que sí puede haber, pero no resuelve un poco. Yo siento que
que permite, digamos, al resto de la colectividad, de la comunidad, entender que esta unidad doméstica, conformada por 2 lesbianas o 2 gays o compañeras trans, etcétera, funciona tan igual que el resto de la comunidad, digamos, ¿no? En ese entendido, Yasmín, y entrando también a tu trabajo, en tu trabajo tú planteas, por ejemplo, las relaciones de poder asimétricas y... Ay, no entiendo mi letra. En tu trabajo tú planteas, por ejemplo, entremos por el tema de este encuentro, digamos, de lo moderno y lo tradicional, ¿no? En los estudios LGBTIQ que se hacen respecto de la presencia en comunidades indígenas de estas corporalidades y subjetividades, hay una negación, ¿no? Hay una negación respecto de, no, eso es de la ciudad, eso es de la tele, es producto del primer mundo, ¿no? Entonces todavía hay una suerte así de reservorio, de pensar la comunidad como un reservorio, ¿no? de custodio precisamente de la heterosexualidad obligatoria naturalizada, ¿no? Entonces, sin entender incluso el proceso anterior, lo prehispánico, ¿no? Y lo moderno, por otro lado, que puede ser lo urbano, lo citadino, también se entiende así como lo moderno precisamente en el entendido de que se apertura a lo LGBTIQ, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer el cruce? ¿Cómo entender, digamos, que las sexualidades, el ejemplo del cuerpo migrante, digamos, ¿no? Que puede ser LGBTIQ, ¿no? Que sale de la comunidad, viene a la ciudad y hace el retorno, ¿no? Y puede llevar, digamos, eso, lo LGBTIQ, ¿no? ¿Cómo entender, cómo hacer ese cruce de estos 2 espacios que tú lo vienes trabajando, claro? Bueno, el tema con plantear un problema respecto de esta dicotomía está esencialmente fundamentada en el problema de concebir al tiempo, y esa es una herencia eurocéntrica, concebir al tiempo de forma lineal, ¿no? Por estadios, además, evolutivos, además, ¿no? Entonces, en ese entendido bastante darwiniano, que ha sido pasado después a la antropología y a las ciencias sociales como evolucionismo sociocultural, se han desarrollado teorías complejas, completas a principios del siglo anterior acerca de cómo habían sociedades más primitivas que otras, personas más primitivas que otras, y eso ha justificado así genocidios, ha justificado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los procesos de antropometría, el sentir que en verdad tú puedes civilizar al otro, ¿no? Ese tipo de cosas son los problemas que trae la concepción de la vida de forma unilineal. La historia es un problema en ese sentido, ¿no? Concebida en forma unilineal. Y yo creo que por eso ahora hay tantos sesgos dentro de la población LGBT urbanizada respecto de su propia ancestralidad, ¿no? O sea, sí está esta suerte de negación. Yo he escuchado personas que incluso dicen, yo no tengo raíces, así, bueno, no saliste de la nada, tienes padres, tus padres tienen padres. Y bueno, pero está así, digamos. Y ellos mismos, ellas mismas, ellos mismos se asumen desde esa posición de ser Lady Gaga, digamos, ¿no? Súper aferrarse a la modernidad como un refugio al final, que sí parece que está así más agradable, digamos, ¿no? Que la tradicionalidad también parte del prejuicio de concebir que los pueblos indígenas están estancados en el tiempo, otra vez que son primitivos, otra vez que no se van a civilizar a menos que tú vayas a civilizarlos, ¿no? Entonces toda esa serie de estereotipos y prejuicios están internos cuando alguien dice no tengo raíces y por eso puedo ser lo que quiera hacer, digamos, ¿no? Puede ser lo que quiera hacer gracias a que tiene raíces. Claro. Así que, bueno, eso. Ahí va el problema con plantear la dicotomía tradicional versus modernidad. Ambos espacios, formas de ser, están coexistiendo perpetuamente. Hay múltiples ejemplos al respecto. Hay un ejemplo clásico de la antropología de Pierre Clastres de las sociedades sin estados, muy bandereado por todos aquellos que sueñan sin un estado, con una organización política sin estado, y se funda en un estudio de los guaraní del Chaco. Y los guaraní del Chaco ahorita son los principales petroleros, digamos, ¿no? Así que ahí están. Un ejemplo que me gusta poner mucho es qué pasa si hay una persona indígena, así, de pueblos no contactados, ¿no? Que así, nómades, que consigue un iPhone y empieza a hablar inglés. ¿Eso significa que deja de ser indígena? ¿Eso significa que ha sido captado por la modernidad?
sigue siendo hijo de quienes es, sigue hablando su lengua originaria. Entonces, eso, ¿no? Entender justo a las personas mucho más allá de categorías identitarias es lo que nos plantea una serie de pensadores que yo pongo ahí en el problema de la dicotomía. Claro, estos dos espacios, ¿no? La tradición y la modernidad, vamos a llamar la comunidad y lo urbano, la ciudad, digamos, ¿no? Están en permanente, yo siento, mezcla, ¿no? Como a través de los cuerpos migrantes, ¿no? Y el tema, y acá sale otro tema, ¿no? Que está también muy de moda, ¿no? La interculturalidad, ¿no? ¿Cómo estoy entendiendo la interculturalidad en este ejercicio que tú planteas, ¿no? Digamos, comunidad indígena que tiene un iPhone, ¿no? O sea, no deja de ser indígena y tampoco se ha vendido a la modernidad total, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esos cuerpos que de repente están haciendo precisamente la migración, pero también están haciendo el tránsito y están haciendo la mediación, ¿no? Entre el campo y la ciudad, ¿no? ¿Cómo entender ese cuerpo que está haciendo ese ejercicio, ¿no? Que finalmente está haciendo, entre comillas, la conexión, digamos, ¿no? Entre estos dos espacios, que pueden estar muy mirándose el ombligo, ¿no? Muy cerrándose como gueto también. Pues, ¿cómo entenderles? Todos aquí ya descendemos de migrantes. La ciudad del Alto entera está hecha por migrantes, además migrantes estacionales que siguen volviendo a sus comunidades para las fiestas o para el tiempo de cosecha o para cuando hay que hacer algo en comunidad. Entonces está fuertemente presente, ¿no? ¿Cómo lo resuelven ellos, ellas, ellas? Yo misma creo que simplemente existiendo, ¿no? Viviendo, y son periodos al final de transición. Recién estaba con la Rosaria Kim en un taller y ella hablaba, ¿no? Sobre la resistencia aymara, la resistencia que ha resistido durante 600 años y 600 años después, pues los aymaras están en el poder. Y es verdad, y esos son los procesos que se siguen, ¿no? Hay momentos en los cuales, si bien puede haber cierto tipo de adaptación al contexto porque de otra forma no sobrevives en este contexto urbano si no te sometes al mercado, pero no por eso pierdes las lógicas ancestrales y no necesariamente al menos, que puedes estar cargando con tu herencia familiar y comunitaria, ¿no? Exacto. Otro elemento que tú planteas en tu estudio, en los temas que estás trabajando, es la multiplicidad sexogenérica frente a la diversidad, ¿no? Claro, en el mundo urbano nos hemos acostumbrado a nombrar la diversidad, ¿no? Diversidades sexuales y de género, ¿no? Pero yo siento que tu propuesta es mucho más interesante porque planteas esto de la multiplicidad sexogenérica y quisiera que nos hables un poquito de eso, ¿no? Para entender también desde el concepto de los devenires o el devenir, cómo vamos a entender esa multiplicidad sexogenérica que tiene que ver con población LGBTIQ, que hoy se entienden de ese modo, hoy se nombran de ese modo, pero también con el resto de la población que no se está nombrando así, y también con las culturas prehispánicas, ¿no? De quienes hay rastro mediante las crónicas, ¿no? De los españoles, aunque hay un juicio judío-cristiano por medio, ¿no? Pero ¿cómo entendemos esa? Yo siento como propuesta, ¿no? La multiplicidad sexogenérica que no se enfrenta, ¿no? Pero yo siento que es ya como que una propuesta como que a mí me suena más interesante que la bonita diversidad diversa, ¿no? Claro. Sí, justo la idea surgió en un taller de diversidades sexuales y yo estaba ahí sentada esperando a que empiece, empezó 1 hora tarde para variar. Y viendo así el banner nomás, ¿no ve? Y en el banner decía diversidades sexuales y me he puesto a pensar cuál es la etimología de la palabra diversidad. Y claro, he llegado a la conclusión de que al decir soy diversidad sexual, sigues legitimando la hegemonía heterosexual. Porque estás diciendo soy diferente de algo que ya está instaurado, ¿no? La diferencia es la diversidad. Diverso de diferente. En ese sentido, pues esa legitimación de la heteronorma seguía siendo constitutiva de nuestros discursos reivindicantes, ¿no? Y el término multiplicidad ha sido algo que he desarrollado un poco más en mi tesis de licenciatura que en ese ensayo que leíste, pero que he tomado las fuentes te van a parecer un poco extrañas, pero he tomado de filosofía francoparlante, así abstracta como Deleuze, es uno de mis autores favoritos, y de un pueblo en el Chaco que es el pueblo Tobacom. El pueblo Toba es gigante, el pueblo Tobacom específico es algo que he estudiado, una serie de antropólogos.
Lo que plantean los Tobacom, así para no irme a Deleuze, porque todos pueden leer a Deleuze, lo que plantean los Tobacom es la multiplicidad de la personalidad. La persona, o sea, tu humanidad no está definida por tu especie. No eres humano por el hecho de que hayas nacido de humanos. Te constituyes como humano a lo largo de la vida. Y la forma de constituirse humano es deviniendo múltiple, como siendo consciente, digamos, de la multiplicidad, el hecho de que seas completamente dependiente del aire, del agua, del sol, de los alimentos que consumes, de las personas con las que te relacionas, el financiamiento para tu alquiler, o sea, todas esas, el reconocimiento radical de todas esas, de todo ese devenir relacional inconmensurable, porque tú no sabes hasta dónde estás afectando. Tú no sabes hasta dónde llegan tus palabras o tus pensamientos o de dónde vienen, desde dónde vienen. Tal vez desde tu ancestro más remoto, ¿no? Así un pensamiento que te aparece y no sabes de dónde. Entonces eso es lo que plantean los Tobacom, ¿no? La multiplicidad es eso, el saberse múltiple en relación al todo e íntegro en ese todo. Porque si estás siendo parte del todo, ese todo está siendo tú. Eso es la multiplicidad y claro, va mucho más allá de la vivencia sexogenérica, pero para mí es mucho más apropiado hablar de multiplicidad sexogenérica en ese sentido, que comprende la complejidad de un todo, que también incluiría lo heterosexual. Y ahí, por ejemplo, si trasladamos todo lo que nos acabas de explicar un poco al tema andino, digamos, que es lo que yo comprendo y lo que muchos podemos comprender, ¿no? Está el tema de el chachahuarmi, por ejemplo, y la complementariedad, ¿no? Aunque hoy, digamos, se ha reducido la figura del chachahuarmi a la heterosexualidad obligatoria, el encubrimiento del patriarcado, ¿no? Y toda la consecuencia de toda la violencia machista, entender el chachahuarmi más allá, digamos, de esa norma, ¿no? Y entenderlo en términos de complementariedad, nos da pie a eso, ¿no? De entender el mismo cuerpo y la sexualidad por fuera de lo humano, ¿no? Es algo que desborda lo humano, el cuerpo mismo, ¿no? Porque es ya el cosmos, es la piedra, es el cerro, es el apu, es el ancestro, es la lengua materna, es todo eso. Exacto. Sí, totalmente. Bueno, esa es la investigación que ahora quiero emprender, justamente sobre la dicotomía chachahuarmi en específico, mucho más allá del discurso que puede simplificar, ¿no? Muchas veces la vivencia a una vivencia heterosexual, cisgénero, es aparentemente así, porque un poco nosotros hemos aprendido a leerlo así, desde la heteronorma en la que nos hemos educado. Pero yo considero que, claro, desde las sabidurías ancestrales andinas, esto está como muy entendido. Ya no sé si desde los pobladores andinos de hoy, de los pueblos de los Andes, pero sí desde las sabidurías ancestrales. Pienso que el hecho de que el género de una chacra o el género de una montaña dependan de su relación con el agua o con el humano, el hecho de que sean variables sus géneros, nos dice que en algún momento también los humanos, o sea, como somos parte del todo y somos también parte de ese todo que está vivo, porque eso piensan los andinos, ese es el animismo, que todo está vivo, pues nosotros también nos estamos configurando todo el tiempo. En ese sentido, al menos lo que yo interpreto es que sí, todos estamos constituidos por lo femenino y lo masculino en diferentes proporciones y se va manifestando de diferentes formas a lo largo de la vida y de las relaciones con los otros femeninos y masculinos. Y ahí, por ejemplo, tú recuperas esta palabra que es ayoridie, ¿no? Precisamente para hablar de fuerzas masculinas y femeninas que habitan, digamos, un cuerpo, pero que también desbordan ese cuerpo en el entendido de su relación con el cosmos, ¿no? Yo quisiera hablar de pulsiones, ¿no? Pulsiones femeninas, masculinas, pulsiones homosexuales, heterosexuales, ¿no? Pulsiones de cuerpos, ¿no? Que fluyen, no sé, que se transforman, que devienen siendo algo, ¿no? Por fuera de la norma, en la norma, ¿no? ¿Cómo entender eso en términos de lo LGBTIQ, ¿no? O sea, cuando siento que es que lo LGBTIQ también es lo homogéneo y lo hegemónico también a estas alturas, ¿no? Como la única posibilidad, digamos, ¿no? En lo urbano sobre todo, ¿no? ¿Cómo crees que puedan leer tu propuesta respecto de lo LGBTIQ? Pues bueno, sí hay
dos historias, ¿no? En el ensayo que te pasé. Está el primero de Amarete, en el que la antropóloga que estuvo haciendo ese trabajo con los Cayaguaya durante décadas, al final dice que hay como 99 géneros Amarete. Y solo habla, o sea, hace como una tabla de solo 10, me parece. Pero claro, eso está muy determinado con las relaciones, ¿no? La relación con la chakra, la relación con el cargo. Ahí se ve la fluctuación, digamos, ¿no? En una etnografía relativamente contemporánea. El caso de los Ayoreo Die también es relativamente contemporáneo, es de finales del siglo pasado recién. Y las mujeres siguen ejerciendo ese tipo de libertad sexual y siguen teniendo este tipo de mitos cosmogónicos que hablan de estos seres, no sé si llamarles bisexuados, igual sería un término moderno, ¿no? Sí. Pero bueno, estos seres que tienen dentro de sí la feminidad y la masculinidad y que han dado el origen al todo, ¿no? A todos los seres humanos que hoy existen. Nuestros ancestros más antiguos, entre comillas, serían trans, ¿no? Desde la concepción Ayoreo Die. Entonces, bueno, yo pienso que ellos lo tienen claro. Pero desde la urbanidad, por ejemplo, LGBT de Santa Cruz o la urbanidad LGBT de La Paz, que serían estos dos contextos, no sé cómo leerían, la verdad. Es que hablaba al principio de Judith Butler, ¿no? Y de lo importante que ha sido en su momento toda esta crisis representacional y toda este boom identitario, ¿no? El poder decir, enunciar, soy gay o soy maricón o soy lesbiana. Ha sido importante, ha sido trascendental y no sé qué tan lejos estemos de dejarlo. Yo espero que lo dejemos pronto, pero la verdad es que no sé cuánto nos tardemos. Mientras queramos seguir representándonos a los otros de forma digerida, o sea, para que los otros nos entiendan, para que el hetero cis nos entienda, vamos a seguir chapoteando en las categorías identitarias, siempre. Tenemos que, según yo, aperturarnos a lo inconmensurable, a aceptar que realmente no sabemos qué somos, que nos gusta así lo que nos gusta y que pensamos como pensamos y que sentimos como sentimos, ¿no? Yasmín, para cerrar esta entrevista, interseccionalidad. ¿Tú crees que es una palabra que se ha puesto de moda o realmente hay un trabajo activista, no sé, de encarnar también estos varios lugares de opresión, de resistencia y lucha en entender la interseccionalidad? ¿O solo se puso de moda y ya cada quien se pone cualquier categoría, digamos, ¿no? para plantear su lucha? No, evidentemente hay un trabajo feminista teórico bien importante detrás de ese término, ¿no? Ha nacido de pensadoras decoloniales, ha nacido de pensadoras latinoamericanas y es importante porque justo va a poner de manifiesto estos múltiples devenires del ser en uno mismo, ¿no? Y dice que son indisociables, ¿no? Como género y raza son indisociables, sexualidad y raza son indisociables. Eso es importante, pero yo en lo personal no tomo la categoría interseccionalidad porque yo quiero trascender estas categorías identitarias, quiero trascender la categoría género, quiero trascender la categoría raza, quiero trascender la categoría sexualidad. Lo que yo investigo pretendo que vaya mucho más allá del culturalismo, del constructivismo sociocultural. En ese sentido, interseccionalidad es un término que no me aporta demasiado. Yasmín, queremos agradecerte por tu tiempo, por tu trabajo, por todas las reflexiones que planteas y traes a este espacio de Nación Marica y también por, de algún modo, movilizar y aperturar y fracturar finalmente, ¿no? Esas hegemonías que de repente se instalan como única posibilidad de entenderse y de ser en lo LGBT. Gracias por estar en Nación Marica. Gracias por invitarme. Con nosotras, con Nación Marica, hasta la próxima oportunidad, desde otra plaza, desde otra calle, desde otro mercado, desde otro espacio público, en este ejercicio político de tomar el espacio público, de plantear nuestras discusiones en el espacio público. Y nos vamos saludando a todas las maricas, a todas las creusas, a los marulos, mamacitos, horcochis, tortilleras, machosas, trabas, tracas, transexuales, a toda la población disidente sexual.